programa porque vamos a platicar de algo que nos interesa a todos. Así que pongan mucha atención, por favor. Hoy le quiero dar la bienvenida a Marinoel Kirn. Marinoel, bienvenida, ¿cómo estás? Anet, feliz porque además compartir el micrófono contigo es un placer, o sea, de verdad increíble, te lo agradezco mucho la invitación, aunque no hablemos del tema que hablamos en el radio, no nos vamos de viaje. Ya sé, porque, a ver, ustedes no saben, pero aparte de que es asesor en escuelas, bueno, Marinoel es conductora, es colega, amiga, persona, extraordinario ser humano, entonces no terminaría, de verdad las palabras no me alcanzan para expresar muchas cualidades bellas y hermosas de ti, Marinoel. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Yo ya escucho a Los Viajeros también. Me encanta el programa. Tiene un programa ahí en Pasión FM también, en donde yo estoy, de viajes, de muchas cosas, de cosas que puedes descubrir sin viajar. Exacto. Que eso está padrísimo. Pero bueno, eso es otro punto. Ese es otro punto. Hoy vamos a hablar acerca... Van a empezar a reclamar. Sí, ya sé. Oye, vamos a hacer otro de viajes. Vamos a platicar hoy acerca de un tema súper importante. A ver, todos como que creo que veníamos con un ritmo, ¿no? Pum, 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 aquí nuestros sueños, los niños, la casa, shalala. Y de repente, tómala, nos cae una pandemia que nos viene a cambiar la vida. Sí. La vida, Marinoel. O sea, nos cambió la forma de pensar, nos cambió la forma de comprar, de la escuela, nos cambió la forma de relacionarnos, nos cambió absolutamente todo. Y los niños recibieron un impacto cañón, muy grueso. O sea, imagínate, yo tuve a mi bebé un mes antes de que iniciara la pandemia. O sea, mi bebé es niño pandemia. Sí. Es niño que estaba encerrado, ¿no? Sí. No voy a decir hacia capa y espada, porque pues claro, en la medida de lo posible, ya sabes, el pediatra tratar de ver un poquito a la familia y todo, pero se dieron muchas cosas con los niños y esto obviamente genera consecuencias, pues claro, a lo mejor consecuencias que a lo mejor al principio lo vimos como que desafortunadas o negativas, pero pasan a ser positivas porque nos damos cuenta de los focos rojos, de dónde estamos flaqueando y de cosas que antes no teníamos pensadas, pero no pasaban, pero ni por nuestra mente. Exactamente. ¿Sabes qué, Anet? Esto de la pandemia al principio, pues para los niños fue muy divertido, porque estaban en casa, no tenían que ir al colegio, aparentemente no tenían que hacer tarea, y bueno, para esto fue muy divertido, pero las consecuencias de la pandemia en los niños, sobre todo, se vieron después. Yo en la pandemia tuve muchísimo trabajo para hacer un resumen de lo que hago, aparte de asesorar colegios, que en este caso no había colegios. Asesoraba un poco a las familias, iba a observar, porque parece mentira, pero la observación es una herramienta importantísima en las mamás, en las maestras, en el colegio. Así es. Y bueno, tengo la sensibilidad de observar y entonces observaba a los niños y daba un reporte a los papás, al colegio, o lo mismo, las burbujas que se hicieron. Para los que no sepan qué son burbujas, bueno, se juntaron algunos niños con alguna maestra y hacer lo que se podía hacer dentro de lo que nos permitían, como quien dice, pero no atrasar a los niños, ¿no? Entonces, claro, en estas burbujas fui mucho a trabajar a las burbujas, y la razón por la cual me contrataban en las burbujas era porque ya se empezaban a ver los resultados de la pandemia. ¿Qué sucedía con los niños en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Los niños se les cambió todo, como tú dices, claro. A nosotros mismos se nos cambió. Tuvimos que trabajar dentro de nuestras casas. Tú y yo que somos locutoras, o sea que tenemos un programa, de repente pues viene y hace un programa en casa donde no se escuche ni el perro, ni el niño, no. Ni el timbre, ni el teléfono, ni el del gas, ni el del... Si vives en un lugar así, ¿no? Porque si no, bueno, un poquito de ventaja, pero si no, era una locura. Era una locura, dar el pasto, por ejemplo, varias veces tuve que ir con el jardinero y decirles, por favor, apaga la máquina. Y bueno, pues así estuvimos muchos. Nosotros que hablábamos en el radio era una cosa, pero otros trabajaban en bancos, otros trabajaban en diferentes cosas y lo hacían en casa, ¿no? ¿Qué sucedió? En casa no estaba preparado para esto. Aparte de que emocionalmente nosotros no estábamos preparados, la casa no estaba preparada para esto. Entonces viene papá a trabajar en casa, viene mamá a trabajar en casa,
Los niños tienen que tomar sus clases virtuales Ya y sé. también tiene que haber un espacio y todos estos espacios pues no estaban adaptados, ¿no? Así es, fíjate, eso que mencionas es sumamente importante. Mi esposo es arquitecto y nosotros siempre platicamos este punto porque hay personas que no contratan arquitectos para construir sus casas. Contratan, pues obviamente a lo mejor tú dices, pues me va a salir más barato, ¿no? Contrato al maestro albañil, contrato al albañil y así. Y de repente tú dices, pues póngale el baño acá y póngale así, sin esta noción de todo lo que puede implicar. Entonces él me decía, fíjate qué importante, uno planea, un arquitecto planea conforme a las necesidades de la familia, ¿no? Claro. A ver, ¿tiene niños? ¿Cuántos niños tiene? ¿Se trabaja en casa? ¿No se trabaja en casa? Incluso conforme a los gustos. O sea, muchas cosas que definitivamente millones de familias, bueno, pues también incluso no tienen la posibilidad de. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hago teniendo a todos metidos en la casa y pues todos haciendo sus labores? O sea, incluso de hecho vimos mucha violencia y también pues muchos matrimonios que se llegaron a separar porque decían, es que ya no aguanto, y ahí te das cuenta, pues es que no pasas tiempo de calidad con tu familia. Sí, claro. Bien, comienzan, como tú dices, las consecuencias. Sí, ¿sabes qué pasa? En esto que, bueno, yo le llamo ambiente preparado, cuando tú tienes la casa antes de la pandemia, pues tu casa, tu cocina es donde cocinas, la sala donde recibes, el dormitorio donde duermes, el baño donde te bañas, y todo funciona muy bien. Pero cuando todos estamos dentro de casa, nos damos cuenta que el papá no tiene un espacio para estar, ni siquiera para leer un libro. O tú misma, ¿no? Llegas y dices, quiero leer, y la luz no es buena, el sillón no es cómodo, no tiene un espacio para leer. ¿Y qué hago? Me salgo a leer en otro lado. Entonces, lo que pasó en la pandemia es que las casas no estaban preparadas, no era un ambiente preparado para las necesidades que estaban surgiendo en ese momento. Cuando anterior a la pandemia, las necesidades se cumplían. Claro. Que era dormir, comer, recibir a alguien, bañarse. Pero la pandemia hizo que las necesidades en casa se cambiaran y no se cambió el ambiente. Entonces, solamente se cambiaron las necesidades, pero no cambiaron el espacio físicamente para las necesidades de ese momento. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando tienes, yo digo al esposo, perdonen los esposos que nos están escuchando, pero algo sabrán de esto, ¿no? Y seguro me vas a decir que sí. Cuando se nos enferma el esposo de gripa, ay, nanita, viene y se instala en la cama, ¿no? Con calentura, medicinas, en fin, pero tiene que trabajar también. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero te grita, ¿me puedes pasar el control? ¿Me puedes pasar mi cargador, mi agenda? En fin, te empiezan a pedir cosas, ¿no? Si tú preparas el ambiente para la necesidad de ese momento, no es que tu recámara siempre se va a volver hospital, sino tu recámara en ese momento se tiene que volver una zona de hospital. Así es. Entonces pones una mesa, unos Kleenex, el control, la agenda, las medicinas, un poquito de agua, en fin, pones todo lo necesario para que no te llame. Al no llamarte, él cumple con esta necesidad y el ambiente está preparado. Una cosa importante es que el ambiente preparado, bien preparado, es ayuda innecesaria que vamos a dar. Entonces se vuelve independiente la persona que usa ese ambiente. Entonces, al estar enfermo, es independiente de su enfermedad sin necesidad de llamarte. ¿Qué sucedía en la pandemia? Que los niños no estaban con esa independencia que necesitaban para estudiar, para bañarse, en fin, para muchas cosas, y nosotros tampoco. Nosotros que trabajábamos en casa, tampoco estaba preparada nuestra casa para ser independientes. Así es. Entonces, en el momento jala una mesa, pone un micrófono, cállense, en fin, muchas cosas que alteraron la casa. Y esta fue la consecuencia primera que vimos, el que todos estamos metidos sin cumplir esa necesidad y nos volvimos locos. Claro. ¿Qué otras consecuencias surgen a partir de esto? Mira, otra de las consecuencias que pasan, si ustedes tienen hijos pequeños, en tu caso, por ejemplo, que tienes un hijo pequeño, de los 0 a los 6 años, hay una cosa que se llama periodo sensitivo del orden. ¿Qué es el periodo sensitivo del orden? Es este orden que necesita el niño externo para poder fabricar su orden interno. ¿Cómo puedo estar yo tranquilo a raíz de tener un orden afuera?
Este orden no me refiero a tener las cosas perfectamente en su lugar. Por ejemplo, hablo de la despensa y las latas, todas las latas de frente, ¿no? Así. Como una película que todo ordenaba como maniático, ¿no? Ya sé. No se trata de ese orden, sino se trata de que haya rutinas, se trata de que las cosas estén en su lugar. Ok. Por ejemplo, un cajón que abra el niño, sus pijamas siempre están en ese cajón. Puede estar desordenado el cajón, Pero ahí están. siempre está la pijama. Ok. Si él encuentra una gorra en ese cajón, él le provoca una ansiedad, porque para él ese cajón es de pijamas, y el otro cajón es de gorras, y el otro cajón es de muñecos. Claro. ¿Qué sucedió en la pandemia? Que este orden que el niño necesita, esta rutina de el baño, la cena, el cuento y dormir, o visitar a la abuela, regresar, preparar su almuerzo, etcétera, Se movió. se movió completamente. Entonces ya no había ese orden de ir al colegio, tú misma ya no tenías ese orden de ir a trabajar, sino cambiaba mucho. Mi orden era que yo llegaba del colegio y no había nadie en casa, llegaba luego el esposo y de repente comíamos. Ahora resulta que comemos toda la mañana porque íbamos a la despensa, Sí. jalábamos comida, preparábamos. ¿Qué cantidad de postres preparamos en la Sí, pandemia? o sea, ¿no? muchos subieron de peso, tremendo. Oye, pero a ver, entonces, hasta aquí vamos perfectamente bien. Pero ahora, ¿cómo entonces, regresando un poquito, un pasito atrás, cómo genero un ambiente adecuado? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, o sea, cuáles son las características entonces que debe haber para generar este ambiente? Mira, volviendo al ambiente, ahorita vamos a regresar al periodo sensitivo del orden, que es importante también tomarlo en cuenta. En plan de ambiente preparado, ¿qué sucede? Primero tengo que hacer una lista de las necesidades de la gente que habita ese lugar. Ok. No solamente, muchas veces me ha pasado que tratan de volver la casa un ambiente para niños, entonces todo chiquito, la mesa pequeña, la silla pequeña y todo en el tamaño del niño. Ya sé. ¿Qué sucede? Que ese ambiente no lo usa solo el niño, lo usa el niño, lo usa el papá, la mamá, si hay alguien que está ayudándolos en casa, si Claro. hay una mascota, por ejemplo, todo esto se están usando en ese ambiente. Entonces hay que ver las necesidades de cada uno. Ok. Por ejemplo, tu necesidad es silencio, el micrófono, etcétera, etcétera, para poder transmitir un programa, Así supongamos. es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un cuarto donde yo pueda aislarme, a qué hora me puedo aislar y que la gente me deje, que no haya ningún ruido, en la cocina que no se prenda la licuadora, en fin, preparar para cada necesidad. Perfecto. Pero tenemos que hacer un listado. Yo les pongo un ejemplo siempre cuando doy una conferencia de ambiente preparado y hago un ejemplo en el cual le digo, hazme un listado de qué se necesita en una sala de espera de un consultorio pediátrico. Y entonces todo el listado que me hacen son artículos. Todo el tiempo son artículos. El termómetro, el medidor de la temperatura, unos colores, unos Kleenex, la computadora, pero todos son artículos. ¿Qué sucede con los colores? ¿Dónde los vas a poner? Claro. ¿Qué sucede con el termómetro? ¿Dónde lo vas a colocar? Me ponen sillones. ¿Cómo deben de ser los sillones? Que se puedan lavar. ¿Cómo debe de ser el piso, Así por es. ejemplo? Me ponen alfombra o me ponen tapete y no puede haber tapete en un consultorio porque tiene que haber higiene. Así es. Entonces, primero hay que ver las necesidades del ambiente, hacer un listado y de acuerdo a ese listado poder adaptarlo en ese momento. Ok. En mi caso, por ejemplo, que yo ya tengo hijos más grandes, mi casa fue una casa al principio de niños. Entonces mi jardín tenía una resbaladilla, Sí. una cancha de fútbol y era miniatura, porque eso era lo que hacían mis hijos. Artículos que se pudieran romper, que para mí era importante que no se rompieran, los quitaba. Claro. Y a lo mejor tenía juguetes en la sala. Conforme crecen mis hijos, mi jardín se vuelve un patio. Y entonces pongo una mesa donde puedan hacer reuniones mis hijos y pueda haber otro ambiente preparado a la edad que ellos tienen. Así es. El problema es que nos quedamos en la edad de nuestros hijos pequeños y tenemos que ir creciendo como papás. No solamente a la edad. Si crees que ahorita ya la hiciste de mamá, No. dijiste, ya la hice con un hijo de 2 años, pues no, tienes que ir adaptándote Sí. de tu maestro, porque Y tu maestro fíjate, te vas a enseñar. sí, fíjate que me pasa muchísimo, porque bueno, nosotros tenemos la cuna de Mati en su cuarto, ¿no? Ajá. Entonces de repente ya es como, o sea, me incomodo, ya llego, esto ya no, o sea, ya debe haber la cama, ya debe haber, ya sabes, o sea, como Sí. que ya empiezo
a que ya el otro año entra a la escuela, ya va a ser como la camita y ya un poquito de cosas para, pues, que él pueda irse independizándose más. Exacto. Entonces, sí comienzo como a percibir esta parte de esto ya no, esto ya no va a ir, ya necesita este cambio, constantemente generar ese cambio. Sí. Porque no se puede quedar ahí para toda la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, sí, por ejemplo, yo me ponía a investigar acerca de cómo también generar este ambiente, y ya sabes que la torre de aprendizaje, ¿no? Para que, ok, a lo mejor pues no vas a poner la cocina aquí porque no vas a cocinar tú aquí, pero le vas a dar a tu hijo la oportunidad de que, a ver, súbete en algo, ¿no? Y que esté a tu altura y que tú también te puedas manejar. Exacto. Bueno, me estaba fascinada porque él ya sabe los nombres. O sea, el otro día le dice a mi esposo, a ver, jala tu banquito. No, papá, es torre de aprendizaje. Y yo así, ay, porque yo le llamo a las cosas por su nombre. Sí, claro. Porque leí que así debe ser, ¿no? Sí. Entonces dije, pues vamos a experimentar, ¿no? Entonces, es maravilloso ver, pues, cómo ellos son tan inteligentes y cómo todo absorben lo que tú les dices, ¿no? Y lo que tú haces. Entonces, sí creo que generando este ambiente pueda ser más fácil. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Porque sin duda la maternidad y la paternidad, no sé si se diga así, ¿no? Pero el ser papás no es nada fácil, nadie nos enseña efectivamente. Pero ahora hay mucha información, muchos especialistas que te pueden ayudar y que te pueden guiar. Entonces, el hacerlo, el practicarlo, lo hace más fácil. Sí, definitivamente. Te voy de acuerdo al comentario que acabas de hacer, que no es nada fácil ser papá, es la única profesión en la cual te dan primero el título, tu bultito, y luego estudias. No. En todas las profesiones, primero estudiamos y luego ya tienes el título y vete a trabajar. Aquí sales del hospital y encima, cuando estás embarazada, que seguro te lo dijeron, todo el mundo te dice los encantos de ser mamá. Ah, sí. Es precioso ser mamá. Es que verás qué maravilla ser mamá. Y cuando nace el bebé y te lo llevas a tu casa y llora y llora y llora y no quiere comer, dices, ¿en qué momento me dijeron? No me dijeron esto. Lo mismo pensé. ¿Y sabes qué dije? Dije, ¿por qué no me dijeron que esto iba a ser si alguien me hubiera dicho exactamente que esto iba a ser así, no lo hubiera hecho? Yo creo que ya por sabes. eso no te lo dicen. Sí, no, en esos 5 minutos de decir, no, obviamente ahorita lo veo y digo, no, claro, que por supuesto lo volvería, es increíble, ¿no? Pero sí, no te dicen esas cosas. No te dicen cosas incluso, pues, más fuertes que las enfermedades, que, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces sí. Pero lo vuelve más fácil, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Sabes qué? Además, la pareja se vuelve más estable, más fuerte cuando nace un bebé porque hay muchos conflictos. Y cuando son bebés empieza por no le des esta medicina, sí se la doy. No lo acuestes así, sí lo acuesto así. Ya está dormido y te lo despiertan. Pero luego vienen decisiones mucho más fuertes, mucho más grandes, en la cual no están de acuerdo, como el colegio, como la religión, como en fin. Y tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Porque es nuestro hijo, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, sí te das cuenta que cuando nace un bebé, pues sí mueve todo, ¿no? En la casa. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es el ambiente preparado, que nos decías, una de las cualidades que tiene el ambiente preparado es lograr independencia. Okay. Entonces, tanto en el adulto como en el niño. Si el niño es independiente y no te busca, tú vas a vivir más tranquila. O sea, hay veces que me dicen, es que es imposible. Le digo, no es imposible, ten un poquito de paciencia y logra que tu hijo sea independiente. ¿En qué momento o a qué edad tu hijo puede ser independiente? ¿O a qué le llamamos, vamos por parte, a qué le llamamos ser independiente? Muy bien. Mira, te voy a dar el ejemplo más claro, ponerse los zapatos. Okay. Si tú le pones los zapatos porque él no puede ponérselo, es un foco que te está prendiendo. ¿Por qué no se puede? Por ejemplo, tu hijo tiene 2 años, ya se puede poner los zapatos solos. ¿Por qué no se los pone solo? Algo sucede para que no se los pueda poner solos. Primero, son de agujetas, entonces no se las va a poner solo. Son difíciles de meter, no se los va a poner solos. No está marcado cuál es el derecho y el izquierdo, no se lo puede poner solo. Entonces, si tú le pones ambiente preparado en sus zapatos, vas a lograr que el niño sea independiente. ¿Cómo? Con unos zapatos que él pueda ponerse solos, que sea fácil de meter y que a lo mejor necesita una pequeña ayuda al principio, luego solito puede.
Pero entonces estos de pegar, por ejemplo, que sean más, que se abran bien, por ejemplo. ¿Cómo lograr el derecho y el izquierdo? Tú tienes los dos zapatos, le pones una marca acá, otra marca acá. Cuando las marcas están juntas, los zapatos están derechos. Cuando las marcas están en la parte de afuera, los zapatos no están correctos. Wow. Se lo das, se lo presentas, y el niño cuando llega ve que estén juntos y sabe ponérselo. Y no te vuelve a preguntar cuál es el derecho y el izquierdo. Pero si tú no le preparas el ambiente para que él pueda hacerlo solo, no lo va a hacer solo. Ok, y ahora, en la cuestión, por ejemplo, de... Es que, o sea, te voy a poner un ejemplo. A mí mi hijo me pide mucho para jugar. Ajá. Muchísimo. Okay. O sea, yo digo, no es un ser independiente. Sí, claro. O sea, porque claro, él hace sus cosas, sí, o sea, él me puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Oye, Mati, ¿puedes hacer esto? Sí, mamá, sí, una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa ahí. Pero, por ejemplo, que yo pueda estar haciendo una cosa y que él pueda estar jugando y solo, no, y no sé si yo lo acostumbré en la pandemia a estar, o sea, yo le di todo mi tiempo, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo llegaba del trabajo, yo me sentaba a jugar con él. Sí. Vamos a hacer esto y esto. O sea, yo era su amiga de la infancia, ¿no? Entonces, el pararme, irme y hacer, no sé, X cosa, no meter la ropa a lavar, por ejemplo, es como, no, ven a jugar conmigo, mamá. Entonces, apenas como que empieza ya a entretenerse, pero de repente, pero llega el momento en que, no, ya requiere algo. Bueno, primero que nada, ahorita que dices de amiga, ese es un error que tenemos las mamás, y yo lo tuve y se los digo, todas las mamás lo tenemos. Queremos ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden tener 1,000,000 de amigos, pero papá y mamá solo pueden tener uno. Okay. Y te quitas el poder de ser lo único que puede ser en tu vida tu hijo. Solo tu hijo tiene una mamá y un papá. Okay. Y lo que quiere ser lo que millones de personas pueden ser, amigo. Entonces, olvídense de ser amigos de nuestros hijos. Podemos ser muy divertidos, podemos jugar con nuestros hijos, pero nuestros hijos necesitan un papá y una mamá. Okay. Y a veces nos olvidamos nuestro papel de ser mamá y nos perdemos en eso por ganarnos a nuestros hijos, porque le caigamos bien a nuestros hijos, porque no se enojen con nosotros, y tratamos y nos desbordamos por nuestros hijos, cuando lo que nuestros hijos necesitan a veces son límites. Y los límites ya vamos a hablar un poquito chiquito porque no nos va a dar mucho tiempo, pero... Entonces, sí es importante ese punto de amistad, número 1. Número 2, ¿qué sucede actualmente las mamás trabajan mucho? Yo me estoy topando cuando yo inicié mis cursos hace muchos años que las mamás no trabajaban. Ahora la gran mayoría trabaja, y lo veo porque doy cursos en la tarde o en la noche que antes los daba en la mañana, ¿no? Sí. Tenían el tiempo. Pero el problema que también tenemos las mamás, sobre todo, y los papás también, ahí sí son los dos, es culpa. Sentimos una culpa de dejar a nuestros hijos porque nos vamos a trabajar. Claro. Entonces, como todo el día nos fuimos y no lo vimos, cuando llegamos nos desbordamos por ellos y les damos todo nuestro tiempo y todo lo que ellos quieran, porque como no nos vieron, pues entonces todo lo que ellos quieran. Así es. Y lo que realmente necesitan son límites. ¿Qué es lo que no les damos? ¿Por qué? Por una culpa que tenemos de haberlos abandonado. Y no los abandonamos, los estamos dejando cuidados, en el caso de la abuela, estamos dejándolos lo mejor que podemos nosotros y lo mejor que ellos, lo que ellos necesitan. Pero llegamos y tenemos culpa, entonces, pues si te coge algo que no puede, pues ya, no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Bueno, fíjate que ahí sí no. O sea, ahí sí, por ejemplo, en nuestro caso sí somos muy de, a ver, esto no, y berrea. O sea, no es correcto, ¿no? Sí. Punto. Pero tratar de explicarle, y pues con amor, ¿no? Claro. No mi vida, o sea, esto no es correcto porque esto y punto, y hazle como quieras. En esa parte sí, el límite está, ¿no? Pero sí a lo mejor en la cuestión que te platicaba, ¿no? Del tiempo. Sí, claro. Ahí sí es como, es que no me deja. Sí, claro, no me deja. En vez de que espérame tantito, voy a echar la lavadora. Exacto. Tú juegas solo, no te estoy quitando tus juguetes, echo la lavadora y regreso, ¿no? Sí. Ahora que dices de los límites, hay una cosa importante de los límites. Ya luego podemos hacer un programa de límites, pero hay una cosa de los límites que sucedió también en la pandemia. Primero que nada se perdieron los límites. ¿Por qué? Porque con tal de que me dejes trabajar, haz lo que quieras. Quédate si me en la destrozas, o ve la televisión que no te permitía antes, ahora sí te dejo.
Si me destrozas la cocina, no importa, destroza la cocina con tal de que me dejes trabajar. Sí. Igual el papá y la mamá. Entonces los límites se perdieron. Y también por cansancio. Era tanto lo que tenías encima de que haz tu cama, recoge la ropa, échala no sé qué. Ay, ya, que dejen la ropa y yo la recojo. Así que no hagan la cama, yo la hago. Entonces se perdieron los límites. Claro. ¿Qué sucede con los límites? Los límites le dan seguridad al niño. Un ejemplo, si tú subes a un edificio en construcción en el cual en el 5º piso está en construcción, nada más está el piso y te asomas, te da pavor. Sí. Si te ponen un ligero tubo ya y te detienes, entonces te puedes asomar ahí porque hay un límite. Sí. ¿Qué pasó en el terremoto que acabamos de pasar, hace unos años en México? Se perdió el límite de los semáforos. Entonces no había semáforos, no había límite, entonces todos se pasaban y se provocó la armonía que había de que está en rojo me paro, verde me sigo, no podías hacerlo. Entonces se perdió esa armonía. En casa se perdió también. No había límites, no había armonía. Entonces se perdió la seguridad. O sea, el niño se volvió inseguro por no tener límites. Y encima el papá y la mamá solo hablaban de la pandemia, que no me dé, me puede dar, me puedo morir. El abuelo, que no le dé el abuelo porque se puede morir. Y solo cuestiones que a lo mejor ni siquiera los niños entienden. Claro, ¿no? que no entienden. Prendías la televisión de que se hablaba de pandemia. Sí. Si invitabas a tu mamá a tomar un café, de que se hablaba de pandemia. Prendías el radio, pandemia. Todo era pandemia. Y era darnos miedo. Y encima no tenían límites, inseguros. Y otra cosa es lo que pasa también con el ambiente preparado, que también se sentían inseguros porque las cosas no estaban en su lugar, no había este periodo sensitivo del orden, que lo que da el periodo sensitivo del orden es seguridad. Entonces no tenían límites, no había orden, entonces ¿qué pasa en los niños? Una inseguridad terrible. Sí. Llegan a los colegios y lo que ves en los colegios es este miedo a todo. Les da miedo el colegio, les da miedo que les griten, les da miedo que les hables, les da miedo que le cojan, todo quedarse, todo. Todo les da miedo y es porque se perdió el orden, se perdió la seguridad, se perdieron los límites y pues claro, este caos y ahora vete al colegio. Entonces claro, por eso recibimos a los niños con mucho miedo. Algunos también con depresiones, algunos que no sabían ni qué pasaba. Sí fue una consecuencia de lo que estaban viviendo en casa que tú quisiste dar lo mejor que pudiste, pero se perdió todo esto, ¿no? Entonces sí se vio la consecuencia en los colegios, por supuesto, y ahorita la seguimos viendo, ya empiezan a entrar en un orden. Encima entraron con tapabocas. Claro, ¿no? ¿Qué otra cosa? Fíjate, y que no te lo puedes quitar porque si no te contagias. No, y si no entra el bicho que venía volando, se metía y me mataba. Entonces los niños, el tapabocas no se lo quieren quitar por miedo a que me puedo morir. Y te lo dicen claro, me puedo morir porque entra el bicho. Entonces era tal los papás que les metimos eso, no te puedes quitar el tapabocas, tienes que llevar el tapabocas, que ahora estamos viendo niños que no se quieren quitar el tapabocas porque se volvió una máscara de protección. Y te sientes inseguro, por supuesto. Y me pasó en un cierto momento en la pandemia, yo decía, no, es que no me siento segura. O sea, uno como adulto, ahora imagínate los niños con tanta está cañón. Qué bárbaro, qué interesante, qué plática tan amena estamos haciendo, Marisol. Vamos a ir a una breve pausa, así mini, pero pues vamos a regresar precisamente con esta cuestión del orden, de los límites y todo, que creo que es sumamente importante y que a veces no sabemos cómo hacerlo, no tenemos ni idea los papás o creemos que, híjole, ya lo voy a traumar, ¿no? Lo que se está diciendo mucho. Entonces, bueno, vamos a una breve pausa. Quiero recomendarles un lugar para que vayan a consumir, a comprar más bien carne para todas sus semanas. Si tú tienes algún restaurante, si tú tienes alguna empresa, alguna carnicería, ahí puedes comprar la mejor carne, calidad, precio. ¿Qué te digo? Ve aquí al Lechón de Yorkshire y vamos a conocer para que tú la veas y para que tú puedas descubrir las maravillas de esta gran distribuidora de carnes. ¿Ya conoces el Lechón de Yorkshire? Es una distribuidora de carnes que cuenta con la mejor calidad de productos con certificado TIF.
Aquí podrás encontrar desde la carne que consumes a diario en tu hogar hasta para surtir tu propia carnicería o restaurante con productos frescos. Y lo mejor de todo es que aquí no solo encontrarás calidad, sino también excelentes precios. El Lechón de Yorkshire es una empresa 100% poblana. Visítalos en Privada 2 Oriente, 1809, Colonia Los Remedios, a un costado del mercado de La Cocota. Y recuerden que en el Lechón de Yorkshire son reyes en calidad y precio. Espero que les haya gustado esta recomendación y recuerden que en el Lechón de Yorkshire pueden encontrar muy buena calidad y precio, ni se diga. Y ahora sí, Marinoel, seguimos con este tema y el tema de los límites. Creo que nos hace mucho ruido a los papás. ¿Cómo poner un límite? O sea, a muchos confunden, ¿no? Es que no le tengo que gritar, obviamente, ¿no? Pero si no le grito, no me hace caso. Que creo que muchos lo dicen. Es que si no, solo hace caso con gritos. Sí. Y es que entonces, si le estoy diciendo que no a esto, se va a traumar, lo que decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo un límite en un niño? Mira, primero que nada hay que cambiarnos el switch de que un límite es algo malo. Okay. Porque tenemos la idea de que ponerle límite a nuestro hijo le estamos aplastando la autoestima, lo vamos a volver inseguro, es algo malo, lo estamos limitando. Y la realidad es que los límites es algo de verdad necesario y algo que los niños te lo piden a gritos. Okay. Lo necesitan para sentirse seguros. ¿Quién no quiere un hijo que crezca siendo seguro, ¿no? Que se sienta tranquilo y seguro? Pues esto te lo dan los límites. Como decíamos, el semáforo es la mejor ejemplo. El límite del semáforo, tú sabes que con rojo te paras y con verde sigues. Nadie pasamos el verde viendo si se van a pasar el alto. Exacto. Estamos confiando, sí. ¿no? Y eso es lo que hace el límite. El límite nos da confianza de que sabemos que esto y así funciona, ¿no? Otra cosa importante es que el límite es un regalo que nos dan cuando nacen nuestros hijos. Te dan tu hijo y te dan una cajita de regalo. Y lo que haces cuando llegas a casa es que abres el cajón y metes ese regalo dentro de un cajón y lo cierras. Y no les pones límite a tus hijos cuando es un regalazo que nos están dando como papás que podemos darle a nuestros hijos. Entonces, véanlo como algo muy positivo, Okay. algo que les va a servir. Los niños que han crecido con límites son de verdad, se les nota. Niños que no han crecido con límites, ¿cómo quieres ponerle límite a un niño que con el alcohol, con la droga, con el coche, en fin? No puedes decirle, no corras, porque cuando tú le das las llaves del coche y sale de casa, pues puede correr, puede hacer 1000 cosas. Pero si él ya tiene asumido los límites y le ofrecen un cigarro, por ejemplo, va a decir no si él lo decide. Claro, entonces, sí. hay que ir empezando a practicarlos cuando son niños, con la edad de tu hijo que tiene 2 años, empiecen a practicar los límites. Son diferentes los límites de un niño de 2 años que un niño de 18, o bueno, uno de 15 o 10 años. Claro que varían los límites. Otra cosa importante de los límites es que los límites no se dan con el volumen de voz. Eso que dices de gritos, pensamos que entre más gritamos, mejor ponemos el límite. Y la realidad es que al gritarle a nuestros hijos, los estamos enseñando a gritar. Porque cuando son pequeños, los niños aprenden de la imitación del adulto. Si tú empiezas a decir groserías o te peleas en el coche con el que se te atraviesa, en fin, el niño va aprendiendo, porque es una mente absorbente, o sea, está absorbiendo todo. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a gritar, estamos enseñándoles a que ellos griten. ¿Qué sucede? A veces no te gritan a ti como papás, pero van al colegio y le gritan a la profesora, al compañero, a la abuela o al abuelo. Así es. Porque están aprendiendo a gritar. Entonces, quítense el concepto de que el poner límites es con el volumen de voz. El poner límites es con la firmeza. Puede estar bajito el volumen y decirle, no se toca eso. Y lo dices bajito, pero le haces muy firme. No, ya hasta yo digo, ok. Sí, claro. Si yo llego y te digo, no, pues no lo no toco. puedes tocar eso, porque si tocas eso... Pues ahora lo toco. Pero si yo te digo, no lo puedes tocar, simplemente la firmeza Sí, te hace que lo entiendas mejor. Otra cosa importante de los límites es no echemos tanto rollo.
Sobre todo las mamás, las mujeres, somos de mucho rollo. Ay, ya ¿no? sé, mira mi vida. A ver, te voy a explicar. Es que la bonita de... Sí. Claro. Y luego los niños, ¿qué? En el berrinche y tú ni te entiendes. No, te entra por aquí y sale por acá. Y si son hombres como tenemos nosotros, menos. Los hombres no entienden tanto explicarles. Es como cuando le hablas al esposo, le dices, oye, ¿puedes recoger a Juanito del colegio? Porque mira, vino mi amiga de México que no veo hace mucho tiempo y abrieron un lugar increíble para desayunar. Y al final el esposo te dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Recojo? ¿A qué hora? Ok, adiós, punto. Y tú le das una explicación. Eso hacemos con los niños. Les damos tal explicación que el niño se perdió. Entonces, si le vas a poner el límite de no coger esto, no se toca esto, punto. No necesitas saber por qué no se toca. Okay. Porque le dices, no se toca porque me lo regaló la abuela y para mí es muy importante. Y si lo coges y se rompe, me voy a sentir muy triste. Y eso ¿no? es muy cierto porque un día X, ¿no? O sea, solamente tengo aquí lo que les voy a contar. No recuerdo qué le dije a Matías, pero le estaba dando la explicación de 20,000 horas, ¿no? No, mira, mi vida es que esto, el otro, no sé qué. Y él en su llanto, de repente como que reaccionó y me dijo, ¿qué? O sea, pero así como de, ¿qué dijiste, mamá? Y yo, ¿qué no se hace? Punto, ¿no? Y es verdad, o sea, tanta explicación, tanto choro, no vale. Se pierde. No, se pierde. Sí, se pierden. Entonces, sí, hay una cosa importante. Primero que nada, si hay papá y mamá, o si nada más hay mamá, o si nada más hay papá, hagan una lista de los límites y vean en qué coinciden. Luego vean qué límites son muy importantes. Ok. Hay límites que no son flexibles, pero no son flexibles en tu casa, pero en mi casa sí. Exacto. O sí. hay límites flexibles como no se mata o no se pega a la abuela en las dos casas, ¿no? Pero ¿qué límites no son flexibles? Entonces pongan en una lista los límites que no son flexibles y no se permiten en la casa. Entonces, conforme a esos límites van a ir poniéndolos poco a poquito. Conforme la edad del niño también es importante. Si el niño es pequeño, los límites empiezan de a poquito. Claro. No pongan tantos límites. Primero vean qué no les está funcionando. Si no les funciona el baño, o no les funciona la cena, o no les funciona la comida, busquen el límite de acuerdo a eso. Pero busquen cómo pueden solucionarlo y ojo, si ponen una consecuencia que ya la tengan pensada, es mucho mejor. Les voy a poner un ejemplo, un juego de mesa. Empezamos a jugar un juego de mesa turista. Si yo te doy las reglas al principio y te digo, mira, si caes acá, te regresas 2. Si avanzas 3, ya perdiste. Si pasas esta cosa, tienes que pagar tanto. Entonces, cuando empieza el juego, yo sé que si caigo ahí, ya perdí. Sí. Si caigo ahí, me regreso. Y no hay más. Nadie me lo tiene que volver a decir. Y así son los límites. Si yo los pongo antes, entonces lo que sucede es que yo ya lo sé. Y pasa esto, y entonces mi consecuencia es que ya perdí. O mi consecuencia es que me regreso. Ok, ahora, ya puse un límite. Me berrea horrible. ¿Qué hago? Tienes que ser firme. Acuérdate que los límites son firmeza. Entonces, al principio cuesta trabajo, porque entonces no está acostumbrado. Entonces, el llorar o el pedirte las cosas acabas cediendo. Entonces, otra característica de los límites es que debes de ser constante. Okay. Si tú ya pusiste un límite de que no te puedes subir las escaleras de acá y lo permites una vez, con una vez que lo permitas en un niño pequeño, ya te amolaste. Ahora, hay niños que puede ser flexible. Si la hora de dormir es 8 de la noche y resulta que el niño que puede ser flexible te dice, me puedo quedar durmiendo, me puedo dormir a las 9 porque va a haber una caricatura, me dejas a las 9, pero mañana ya a las 8. Ese niño que cediste, al día siguiente no te va a decir, me quiero dormir a las 9, se va a dormir a las 8. Pero el niño que no puede ser flexible, si tú le permites dormirse a las 9, mañana te va a pedir otra cosa y pasado otra cosa y así constantemente. Entonces, tienes que observar a tu hijo y ver qué tanto tu hijo puede ser o no flexible con eso. Si empiezas a ser flexible y ves que no funciona, es que tu hijo no puede ser flexible. Y sabes, algo que me viene ahorita a la mente que creo que es sumamente padrísimo, es que esto genera el autocontrol. Claro, por supuesto. O sea, esto es... Totalmente. Le estás dando a tu hijo la capacidad del autocontrol. Totalmente. Con los límites. Y funciona maravilloso. ¿Qué sucede cuando vamos a Estados Unidos? ¿Por qué cuando atravesamos y llegamos a migración, no, asumimos la rayita roja que no te puedes pasar? Sí, claro. No puedes usar el celular, no lo usas. No puedes hacer esto, no lo haces. Y ya cuando estás dentro del país, sigues los límites.
Porque son clarísimos los límites de Así Estados es. Unidos y clarísimas las consecuencias. Clarísima. que tienes, Y no hay de porfis. No, Cero. no hay nada. Cero. Pero vienes de regreso a México y la rayita roja nadie la respeta. Estás encima del pobre de migración, Así ¿no? es. ¿Qué sucede? Que no están tan claros los límites y las consecuencias. Tú sabes que si sacas el celular te puedes ir a la cárcel. Sí. O te quitan el celular Sí, en Estados sí, Unidos. sí. Entonces, está clarísimo. Entonces, tan claro que ya lo asumiste. Entonces, el semáforo rojo lo asumiste. Sabes que rojo me paro, verde sigo. Lo tienes tan asumido que el de junto que va contigo no te dice, oye, rojo, te tienes que parar. Vete a otro lugar del mundo. Hay rojo, te paras. Así es. Porque ya lo tienes tan asumido. Los niños tienen que asumir los límites. Y lo que tienes que hacer es ser constante. Este berrinche que estamos hablando, si tú cedes y no eres constante, Va a seguir. va a seguir porque no lo va a asumir, ¿no? No va a asumir. Llevas a los niños al colegio, la hora de entrada 8 de la mañana. Y si no, se cierra la puerta. Si le permiten entrar a las 8:10, Va a seguir. vas a seguir llevando a las Así 8:10. Pero si te cierran, una vez que te cierran la puerta a las 8, No vuelves. Me encantaron estos ejemplos, son clarísimos, pero más me encantó cómo es cierto el resultado, ¿no? Dices, efectivamente, vas a un lugar, no lo hay, punto, no hay esta parte de negociación, ¿no? Y eso está maravilloso y creo que va a formar personas exitosas, Sí, líderes claro. del mañana, Claro, ¿no? por supuesto. O sea, sí o sí. Simplemente que tu hijo vive una vida en orden. sí. En orden, ¿no? Y se va a ver reflejado. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a ir a una última pausa con una sección de Vida Mamá que les quiero compartir unos tips de cómo lo llevo. No soy experta ahorita con todo lo que me dice. Yo tampoco. Ya ni me hagan caso. Yo tampoco, ¿eh? A veces oigo y digo, ¡ay, Danita! Pero a ver, pues es lo que me ha funcionado, ¿verdad? Es lo que me ha funcionado y lo he aplicado. Entonces se los comparto, espero que les guste y ahorita regresamos. Hola a todos, bienvenidos a la sección de Vida Mamá. Hoy les quiero dar algunos tips para el momento de dormir con los peques. La verdad es que las noches de pronto puede ser un tormento para los padres porque los bebés pues evidentemente no duermen toda la noche de corrido. Hay unos que sí, que son muy afortunados, pero hay otros que no y son la mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, el niño se tiene que ir acostumbrando y tiene que aprender a diferenciar el día de la noche y todo esto va a ser con nuestra ayuda. Los papás les debemos ayudar y con ciertas rutinas ellos van a aprender. Una de las cosas que nos ayudó a mi esposo y a mí a que Mati durmiera toda la noche es quitar las tomas nocturnas. Eso es algo muy importante que debes hablar con tu pediatra y eso te puede ayudar muchísimo a que tu bebé duerma toda la noche. Pero aún así, aunque ya duerme toda la noche, no dejamos atrás ciertas prácticas que utilizamos a diario que le ayudan a dormir mejor. Una de ellas es que la hora de la cena sea temprano para que no se duerma pues muy pesado por la cena, que sea ligera. También los baños en la noche son sumamente importantes, que pases tiempo de calidad con él, que esté jugando en la tina. Olvídate de las pantallas porque definitivamente eso no le ayuda en las noches y al contrario hace que se despierte porque las pantallas, la luz que emiten pues hace que el cerebro lo tome como si es de día, entonces pues te pone alerta. Entonces procura no ponerle videos ni nada y mejor cuéntale un cuento, que esto va a ser muy bueno y aparte lo va a tranquilizar. Yo también en las noches pues procuro ponerle estas luces tenues que si tú ves aquí por ejemplo dice a partir de los 0 meses, sin embargo ya tiene 2 años, 7 meses y la sigue utilizando. Es una maravilla, la prendes, aparte tiene sonido y quiero enseñarles qué es lo que pasa ahorita si apagamos la luz. Miren. ¿Ya vieron? No se ve mucho aquí en el teléfono, pero hace que se vean estrellitas y se ve lindísimo. Ahí están. Ahí ya se pueden ver mejor porque van cambiando de colores. Y listo. Y bueno, créanme, se los aseguro que esto los relaja muchísimo. A Mati le encanta en la noche ver las estrellas, le platico, le cuento. Y pues esto hace que él duerma muchísimo mejor.
Todos estos tips, si ustedes los hacen, créanme que poco a poco su hijo pues va a conciliar el sueño a la perfección. Y aparte, algo muy importante es que pongas límites. Si tu hijo no quiere dormir en la noche, pues no importa. O sea, haz que duerma, ponle un horario, porque créeme que él poco a poco va a ir respetando esos límites y eso lo va a ayudar también a sentirse seguro y a saber que no importa que él no quiera dormir, hay una hora en la que él tiene que conciliar el sueño. Espero que te hayan servido estos tips. Te voy a agregar uno más. Si tú tienes lavanda en tu casa, si tú tienes algún difusor que lo relaje por las noches, ponlo. Créeme que también te va a servir muchísimo. Les mando un abrazo, un beso y espero que les haya gustado esta sección de Vida Mamá. Espero que esta cápsula de Vida Mamá pues les haya servido y recuerden que ya pueden encontrar las cápsulas aparte aquí abajito en las secciones. Bueno, pues Marinoel, este tema, híjoles, yo creo que no terminaríamos de platicar límites y tantas cosas. Ahora, el tiempo, hablando del tiempo de calidad con nuestros hijos, no estoy diciendo cantidad, estoy diciendo calidad. Es sumamente importante también, ¿no? Totalmente. Mira, hay otro concepto que tenemos equivocado y es esta sobreprotección que le damos a los hijos, ¿no? Hay veces que tenemos poco tiempo y lo que hacemos es protegerlos, pero los sobreprotegemos. Claro, la situación en general nos ha llevado a eso, pero esta sobreprotección de hacerle las cosas, lo único que hacemos son niños inútiles, niños tiranos, niños que no saben llevar un límite, niños que son agresivos. No lleva a nada bueno la sobreprotección. Una cosa es proteger a nuestros hijos. Hay que protegerlos, sí, claro. Cuando ellos ya sean capaces, pues solitos saldrán adelante. Claro. Pero una cosa es protegerlos y otra es sobreprotegerlos. ¿Qué hacemos con los niños? Se va a poner el suéter. Y a la hora de poner el suéter, estás viendo que con toda calma está subiendo el cierre. ¿Y qué es lo primero? Corres y lo haces. Lo haces, porque los niños llevan otro ritmo muy diferente al nuestro. Sí. Mucho más lento. Siempre me dicen, es que ¿cómo le hago en la mañana? Despiértate antes y entiende que tu hijo necesita más tiempo. Entonces, es como yo con mi esposo. Mi esposo se levanta 5 minutos antes y está listo. Yo necesito media hora o una hora, porque hago muchas cosas antes y necesito eso. Entonces, el niño lleva otro ritmo, pero ojo, las personas, las de la tercera edad, también llevan otro ritmo. Wow. ¿Qué sucede cuando nosotros damos una ayuda a nuestros hijos que no la necesitan, como subirse el suéter, abrocharse el suéter o ponerse los zapatos? Lo haces inútil. Lo haces inútil, pero le estás dando una ayuda innecesaria. Y entonces, ¿qué ellos asumen como en su mente? Es que no puedo hacerlo y entonces mi mamá me necesita ayudar. Y viven diciendo, no puedo hacerlo y necesito. Entonces, el autoestima va para el suelo. Subirle la autoestima a un niño es bien difícil, bajárselo en un segundo. Y los papás se lo bajamos muy fácil con esta ayuda innecesaria que no nos damos cuenta. Cuando los peinamos, cuando les ponemos los zapatos, cuando les damos de comer. Les damos de comer. Ahora, los de la tercera edad, ¿qué les decimos? Ya no puedes hacerlo y me necesitas a mí. Claro. Entonces, imagínate la autoestima también de la tercera edad. Entonces, sí tengan mucho cuidado en esto, porque sí es importante proteger a nuestros hijos, pero no sobreprotegerlos, claro, porque necesitan crecer sabiendo que pueden hacer. Cuando un niño se pone unos zapatos, ¿qué tal la expresión de la cara? Sí, lo logré, mamá. O llegan peinados. A mí me encanta recibir en los colegios, yo trabajo en colegios, recibir a los niños con las coletas todas chuecas, y llegan y la mamá, ay, es que ahora se peinó él, viene muy mal peinado. Le digo, no, felicidades, porque mamá lo dejaste peinarse él solo y logra, yo puedo hacer las cosas, ¿no? No digo, ya me han dicho muchas veces cuando se visten, es que no se puede vestir con cualquier cosa y llega fatal, no, pero puedes darle ciertas cosas de ropa, estas cosas. Dentro de esto, ¿qué puedes escoger? Así es. A las que no les guste que vayan mal combinados, no les pongan cosas que si combinan. Claro. No, yo lo que hago, y que es un tip también que les di en una de las secciones, es ponle ya los outfits hechos. Exacto. ¿No? Por ejemplo, a mí que si yo digo, la combinación ahí, se los pongo ya hechos. 1, 2 y 3, elige cuál quieres. Exactamente. Y ya no lo pones enfrente del closet de estar media hora, ¿no? Exactamente. Rápido, zapato, tal, vámonos. Sí, exactamente. Entonces ellos escogen.
y ya se sienten orgullosos y van felices porque escogieron lo que ellos quisieron ponerse, ¿no? Entonces, sí tenga cuidado con esta sobreprotección, ¿no? Porque sí estamos frenando a nuestros hijos. Es como si lo tienes amarrado y le vas soltando la rienda conforme tú quieras, no cuando él quiera. Claro. ¿no? Y el tiempo de calidad que pases con ellos, a veces muchos lo confunden con esta sobreprotección. De decir, sí, estoy contigo y todo, pero pues yo te lo hago todo. Y no, es pasar tiempo con él, es estar ahí, es dejar el celular, ¿no? Es dedicarle el tiempo, es platicar, es todo, pero pues que estés presente. Sí, ¿no? sí, totalmente. Ay, qué maravilla. He aprendido tanto en tan poquito tiempo. Yo sigo Ahora aprendiendo. estoy emocionada de poner en práctica muchas cosas. Creo que vamos a necesitar más temas, más pláticas. Vamos a platicar, por favor, en otro de la elección de las escuelas. Sí, claro, otro Porque tema, a mí, por otro ejemplo, tema. viene el otro año, Mati, y te he pedido muchos consejos, y he visto, y siempre estoy, esta, y esto, y aquí, allá. Y creo que más para los primerizos es un show el elegir escuela. O sea, ¿qué hago? Como quieres la mejor escuela, pero también todo está carísimo. Claro. Pero también se tiene que adaptar a tus necesidades. Sí. Y que esté cerca, pero que esté tan lejos, pero que esto, pero que son tantas cosas que se Sí. vuelve un verdadero caos. Totalmente. Y la filosofía que lleva el colegio. La filosofía, que vaya de acuerdo casa. a tuya, y tantas cosas. Sí. Que bueno, efectivamente todos estamos en un constante aprendizaje, nadie es perfecto, definitivamente, pues yo creo que lo mejor de todo es siempre, ¿no? Informarnos, acercarnos, pues estar, ¿no? A prueba y error, a ver, esto me funcionó, pues esto no, a lo mejor a tu amiga le funcionó algo que a ti no te está funcionando, ¿no? Y es como tú lo dices al principio, con base en las necesidades de cada hogar y de cada familia. Totalmente. Y ¿sabes qué es? Ahora tenemos mucha información, muchísima. A veces se pasa de tanta información. Sí, también. ¿no? Pero yo siempre les digo a las mamás cuando platico con ellas, es que, ¿qué sientes tú? Porque por más que información, por más conferencias y por más que lo que platiquemos, ¿qué sientes tú? ¿Está bien lo que estás haciendo? ¿Está mal? Entonces, eso puede ser tu termómetro para seguir adelante y observa a tu hijo. Tu hijo es el que es el maestro, es tu maestro mejor que el libro y conferencias. Es tu niño, es el que te va a enseñar y tienes que ir creciendo con él. No te quedes en el niño que ahora es, sino tienes que ir creciendo cuando sea adolescente, cuando se case, cuando seas abuela, y tienes que ir creciendo a la par de él, Claro. que es importante. Y bueno, me supongo que ya nos vamos, pero antes de irnos quiero darles un tip importantísimo. Por favor. La palabra por favor. Y yo, La palabra no por era favor. eso lo que pensaba, ¿eh? No, bueno, la palabra por favor la usamos mucho los mexicanos y lo hacemos por gracia y cortesía, por decir las cosas por favor y gracia. Pero tengan mucho cuidado cuando a nuestros hijos le pedimos las cosas por favor, cuando es su responsabilidad. Porque cuando tú le dices a un hijo, recoge tus juguetes por favor porque ya va a llegar papá, le estás dando la oportunidad de decirte sí o no quiero. Porque te voy a hacer el favor a ti de recoger los juguetes. Wow. Si tú quitas, y encima al final cuando los recoge le decimos gracias, ¿no? Sí. Entonces, cuando es su responsabilidad como recoger, como bañarse, como ir al colegio, hacer la tarea, en fin, no tienes que meter la palabra por favor. Puedes ser muy amable y decir recoge tus juguetes, pero no es tu responsabilidad de mamá. Al decirle por favor, te haces tú responsable de eso que le estás pidiendo. Entonces tengan mucho cuidado y verán que es como varita mágica. En cuanto le quitas la palabra por favor a su responsabilidad, de verdad se cambian las cosas impresionante. Verás, ahí me dicen la siguiente vez. Y miren en tan poquito, ¿cuánto? De verdad. Sí. Ay, Maribel, muchas gracias. Me quedo con hambre de aprender más. Yo sé que esto va a seguir. Pero muchísimas gracias, eres una profesional en lo que haces, pero sobre todo apasionada. Y eso es lo más importante. Si te apasiona, híjole, yo creo que se nota, se nota. Por favor, compártenos tus redes, ¿en dónde te pueden encontrar? También para quien quiera a lo mejor en algún momento alguna asesoría, en casa, para la escuela, o en los viajeros. En los viajeros, si quieren viajar con la imaginación. Mira, ahora lo que estoy haciendo es yendo a los colegios a observar a los niños. Entonces los observo 2 días y luego les doy un reporte a los papás. Sin saber nada absolutamente del niño. No quiero ni que el papá ni la profesora me diga nada.
Y de ahí yo descubro, pues he descubierto autoestima débil, he visto un niño que se le iba el ojito, otro que no escuchaba, hasta autismo, bueno, hemos descubierto piernas que se les van los piecitos, cosas que los papás por todos los días no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces, bueno, hago esto. Donde me pueden contactar es en mi página de Facebook, que es El Arte de Ser Padres. Ahí es donde, bueno, pues ahí es un arte, definitivamente, ser padres. Pero bueno, ahí me pueden contactar. Y si no, pues en Los Viajeros, ahí en Los Viajeros estoy también. En Instagram, Los Viajeros con Marinoel. También me pueden contactar. No se preocupen si no es de viajes, también platicamos. Contacto. Oye, cuando empecé en el radio, yo empecé en el programa de mi mamá de retazos. Ajá. Y entonces me invitaban a hablar pues sobre estos niños. Y luego, pues ya me quedé en el programa y empecé a llevar de viajes. Y ahí fue cuando ya me mandaron llamar los jefes para hacer el programa. Pero bueno, poco a poquito se mezcla todo, porque sí. Bueno, entre comida, viajes y niños, pues todo está mezclado. Es que todo está mezclado, de verdad. Ya después hablaremos de viajes con niños. Con niños, que claro. Parece sí, que también es un caos. Sí, también es un tema importante. No, un tema importante. Y dejen de viajar con los niños a Europa. Viajen con los viajeros en la imaginación. Nada más. Ay, Marinoel, muchísimas gracias. Muchísimas de verdad. No me equivoqué al invitarte, me encantó. Eres una profesional, te admiro, respeto, valoro tu trabajo y te agradezco muchísimo. Qué linda. No, bueno, tú eres mi maestra, o sea, ¿qué puedo decir? A mí me encanta y te vi de panzona, ahora sí. te veo con tu niño y bueno, cambian las etapas de la vida. Así es, muchísimas gracias. Y por favor, denle like, comenten el video, compártanlo para todas las mamás, para todas las papás, véanlo detenidamente, con un cafecito, con lo que ustedes quieran, véanlo, porque estoy segura que esto nos va a ayudar a llegar a esa mejor versión de padres de nosotros mismos y pues nuestros hijos van a ser hijos felices, con límites ordenados, que es lo más importante. Muchas gracias a todos por ver este video y no olvides que el próximo jueves un nuevo video en Así es la Vida. Bye, bye.